Aunque no es en sí un monumento de extraordinario valor arquitectónico y artísticamente ha perdido mucho a causa del abandono y progresiva ruina, resulta, sin embargo, por su emplazamiento privilegiado, un punto muy singular y característico de la fisonomía urbana. Muchas veces a los conqueses que estamos acostumbrados, eso se nos pasa desapercibido, lo vemos como una cosa normal, pero claro, efectivamente, la colocación de la iglesia extramuros, hay que subir a la Plaza Mayor, bajar, ver las vistas sobre el río Júcar, es un emplazamiento impresionante. Y a Fernando Chueca, evidentemente, eso es lo que más le impresiona. Es una excusa ideal para venir y contactar con una ciudad que está realmente viva, que tiene una oferta inmensa a nivel cultural. Que este edificio que ha empezado a tener un uso no deje de tenerlo jamás. Sea el espacio cultural de referencia del casco antiguo de Cuenca. Que vean la pequeña historia de Cuenca o la historia de Cuenca, o un pequeño fragmento o un pequeño párrafo que le resume muy bien la historia de Cuenca. Por hacer conocer la otra hoz más olvidada o menos conocida por el visitante y por el turista, que es la hoz del Júcar. Y poner en valor este edificio tan singular para la ciudad de Cuenca, los ciudadanos pues puedan aprovecharse de ella. Pero que no se olviden también de que están en una de las iglesias más antiguas de la ciudad. La iglesia de San Miguel de Cuenca tiene una historia, digamos, oscura en sus orígenes, porque no aparece mencionada hasta 1265. Estaría fundada pues un poco por los, digamos, tenentes de Alfonso VIII. No olvidemos que esto es una conquista de Alfonso VIII, que envían aquí a organizar, o incluso no me extrañaría nada que fueran los primeros años en época de Alfonso VIII. Naturalmente ahí ya hace la distribución en colaciones en barrios y naturalmente también ya se asigna una parroquia. Se organiza aquí una industria de canteros, una industria de construcción y ya pues se puede hacer. Por eso hemos dicho que sería más bien una iglesia que está en el siglo XIII más que en el siglo XII. Tienen un diálogo urbanístico y arquitectónico muy interesante con la muralla. Esta iglesia prácticamente, el campanario, que es muy posterior a la Edad Media, se está apoyando sobre la muralla, sobre los restos de muralla, y se ve un pequeño cubo, una pequeña torre defensiva en una de las esquinas. Y luego sucede también en el 16 que debieron abatirse muchas iglesias, a lo mejor ni estaban construidas, y se renovan todos en el nuevo lenguaje del Renacimiento. Aquí, ¿qué lenguaje del Renacimiento vemos? Pues algo importantísimo. Primero, una iglesia de 2 naves, o por problemas económicos, que no tenían para 3 naves, por problemas de espacios, porque en el otro lado estaba el atrio y había que mantenerlo. Y esto pues se hace, pues claro, ¿por qué? Porque en el siglo XVI Cuenca había crecido muchísimo por la industria lanera, muchísimo, y las parroquias necesitan ser más grandes. No solamente el sonido de las 2 naves, sino más importante, muchísimo más importante, que es el recrecimiento del ábside. El ábside, vuelvo a decir, insistir, de románico solo es la mitad del ábside. La otra mitad se hace en el 16 y se cubre con esta cúpula de casetones. Esta cúpula de casetones en lo alto tiene a San Miguel luchando contra los demonios. Se lo atribuye a algunos historiadores al gran Esteban Jamete, el del famoso arco de Jamete de la catedral. Aquí en el siglo XVIII, pues vamos a ver, en el 16 presumimos que habría también una cubierta de madera que podría haber sido reformada entonces, pero aquí ya es cuando se pone esta bóveda de medio cañón con lunetos y se cubre la tribuna. Se hacen todas estas pilastras adosadas, se hacen este repertorio que tiene tanto en los lunetos como en la parte central las rocallas del siglo XVIII, y le da esto ya un lenguaje, vamos a llamarle barroco, quizás tirando a clasicista. No es un barroco digamos recargado como en otras ocasiones, como en otros templos de la época. He hablado del Renacimiento, he hablado del barroco debido, y luego después, claro, fue la gran restauración de la segunda mitad del siglo XX. La principal reforma que tuvo, que por lo menos conocemos como contemporánea, debía estar en un estado de muy abandono. Hay fotografías de que estaba la torre en muy mal estado, que había además construcciones anejas, lo que llamamos en la arquitectura espurias, es decir, de baja calidad,
y entonces el ayuntamiento decide arreglarla para que fuera sede de la Semana de Música Religiosa. Estamos hablando de que la primera semana fue en 1962. Entonces, previamente se reforma la iglesia y es un proyecto que se le encarga al prestigioso arquitecto Fernando Chueca Goitia. Entonces, ¿cómo era la iglesia antes? Pues tenemos fotografías, como digo, pero normalmente son de exterior, de dentro no. Y el caso es que en la reforma de Fernando Chueca es cuando le incorpora elementos barrocos, que son como los que conocemos ahora, prácticamente fueron incorporados en aquella época. No sabemos a ciencia cierta, o no conocemos, por lo menos nosotros no hemos llegado a conocer el proyecto original, entonces no sabemos qué cosas había y qué cosas a lo mejor se inventó, porque en aquella época pues se era muy dado a reinventar la arquitectura. Y después ya ha sufrido diferentes reformas, más fundamentalmente de mantenimiento. El tema de cubiertas, arreglar las cubiertas. En 2007 el consorcio hizo también una actuación, también de reforma de cubiertas. Intervenimos en la torre, se quitó humedades, se levantaron todo el suelo y se quitaron humedades, se hizo una cámara bufa todo alrededor, es decir, varias intervenciones, y luego también la reforma y la instalación de calefacción por suelo radiante, hasta llegar a la última. Tenemos la ventaja de Cuenca escalonada, las calles que hay encima, ver la iglesia abajo. Bueno, pues se veía que había una zona que estaba rehundida, se veía perfectamente. Yo ya no recuerdo si fue algún vecino o que comunicó al ayuntamiento o gente que iba pasando. El caso es que bueno, pues nos llegó un poco, oye, parece que ahí está bombado el edificio. Eso nos hizo pues, que visitáramos la iglesia y que, bueno, que viéramos efectivamente que había un problema en la cubierta de la nave lateral, un pequeño rebaje en el faldón, que luego revisándolo posteriormente y con el paso del tiempo se fue agravando y se comprobó que efectivamente pues, había una de las vigas pues, había quebrado, y con el paso del tiempo, incluso del temporal que sufrió la península en 2021 de Filomena, pues se agravó. Y entonces accedimos al espacio que hay encima de las bóvedas, entre las bóvedas y la estructura de cubierta, y efectivamente vimos que una de las estructuras, de las vigas principales, de las pares principales, estaba fragmentada. O sea, ¿qué pasa? Que todo el tablero del faldón de la cubierta es rígido, porque así estaba cuando se hizo con Chueca. En vez de ser un tablero flexible, era un tablero hecho con rasilla, o sea, con ladrillos cogidos con yeso. Es un tablero rígido. Y que, bueno, que hacía necesaria una actuación ágil y urgente. Bueno, pues en un primer momento lo que se propuso fue una rehabilitación de la cubierta del edificio. Veíamos, y después de las visitas técnicas, que esa rehabilitación pues era sencilla, voy a decirlo así, pero a la hora de ejecutar las obras, pues la dirección de obras se dio cuenta de que había elementos estructurales de la cubierta pues, que estaban muy dañados. Ahí se pararon máquinas para implementar un esfuerzo adicional económico a través del consorcio con esa declaración de la obra de emergencia, para no comprometer en ningún caso lo que es la preservación de este inmueble, de esta iglesia, que es de titularidad del Ayuntamiento de Cuenca. Bueno, las obras comienzan en el mes de octubre del año 2022, en una actuación muy concreta, en una zona, en el plano norte de la cubierta, en una zona muy concreta, eran unas obras declaradas de emergencia por el consorcio de la ciudad de Cuenca, y tenían una actuación de unos 150 metros en ese plano de cubierta, con un plazo de ejecución de 3 meses y un presupuesto en torno a 55.000 euros. Así comenzamos para bueno, terminar pues mucho tiempo después con un presupuesto mucho mayor, porque surgieron muchas cosas a lo largo de la obra. Ya desde un primer momento, cuando subimos a la cubierta, tuvimos oportunidad de verla in situ. Observamos que algunas zonas muy concretas tenían las tejas estaban completamente pues deshechas. Había un problema generalizado en todo el material de cubrición. Había muchas tejas de los ríos estaban prácticamente deshechas,
y era un problema generalizado en toda la cubierta, con lo cual se plantea el ampliar esa obra a los más de 400 metros que tiene la iglesia. Eso evidentemente pues genera mucho más material de escombro, mucho más esfuerzo de la empresa, pero sí que nos garantiza que hay una intervención integral en toda la cubierta y que no va a haber filtraciones en el edificio. Al interior de la iglesia pues también encontramos patologías que había en cuanto a humedades, que nos preocupaban mucho, sobre todo una humedad ambiente excesiva y alarmante, que provocaba aparición de humedades de condensación tanto en la bóveda como en los paramentos interiores. Posteriormente, como hay unos daños también ocasionados por estas filtraciones en el interior, pues se plantea un acondicionamiento interior con el picado y un revestimiento de mortero de cal, que es más permeable y es más transpirable, y una terminación de pintura a silicato, que es la que da ese carácter de transpirabilidad a la iglesia. La obra comenzó en una actuación de 150 metros de cubierta y la sustitución de 3 vigas y el refuerzo de otras 2, y terminó siendo una actuación de casi en los 800 metros que tiene la cubierta. Pusieron en obra 44 metros de vigas en refuerzo y en sustitución de las que había, y bueno, se actuó en paramentos interiores en 145 metros cuadrados, en picado y reposición de nuevos revocos, porque estaban muy deteriorados, los existentes estaban tremendamente deteriorados. Y al mismo tiempo, en este proceso de la obra, se comunica desde la Junta de Comunidades y desde el Ayuntamiento que se pretende instalar un sistema de vídeo y de imagen llamado videomapping en la iglesia, y que es necesario ampliar la instalación eléctrica. Esta intervención, esta obra, también la sufraga el Consorcio de la Ciudad de Cuenca, y bueno, lo que hace es dotar de esa instalación necesaria para poder montar todos los equipos del videomapping. Le dijimos al consorcio en la reunión, dijimos: apuntalamos y esperamos por lo menos mayo, junio para poder empezar a hacer la obra. Pero claro, cuando vinimos aquí vimos la problemática de cómo estaba la cubierta, dijimos: no podemos esperar hasta junio porque posiblemente no se hundiría la cubierta. ¿Qué era lo más importante? Pues oye, quitar la zona hasta la primera viga. Veíamos la climatología, a ver cuándo llovía, cuándo no llovía. Cuando teníamos un día y medio de posibilidades de que no llovía, pues quitábamos un vano hasta la viga. Y claro, era quitar toda la teja, quitar todo el tablero y poner el tablero hidrófugo que se colocó en sustitución del tablero de ladrillo. Y después de cada trabajo teníamos que cubrir toda la cubierta con estas lonas preparadas, que las teníamos preparadas, pues por oye, si venía alguna tormenta o lo que fuera, pues que no pudiera afectar a toda la zona de las bóvedas interiores, porque ya lo teníamos todo cubierto. Colocábamos las vigas y ya empezamos también con la colocación del tablero y teja, o sea que hacíamos zona que abríamos, zona que cerrábamos, porque no podíamos abrir, en las fechas que teníamos y de agua, no podíamos abrir toda la cubierta, que a lo mejor hubiera sido lo más idóneo y lo mejor, pero es que no se podía por las condiciones climatológicas en las que nos encontrábamos. Todo eso que es tan bonito de dónde está ubicada la iglesia, en este entorno que hay que venir andando, que vas bajando desde la plaza, porque desde la parte del río no tiene acceso, o vienes por los miradores de San Miguel, ¿no? Desde la anteplaza bajando, bueno, pues tiene el inconveniente para las obras. Tenemos que subir 6, 7, 8 vigas de 8 metros de longitud, con todo lo que pesa y todo, pues claro, ¿cómo llegábamos a la iglesia, a la cubierta? Todo el material, toda la carga, y claro, primero teníamos urgencia en la rapidez, antes de que llegara el invierno, y luego el que, bueno, pues facilitar en todo lo posible que fuera lo más económico posible. De lo que suponía sobre todo la evacuación de todo el escombro que íbamos a generar, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos
alojando esos escombros en sacas de 1 metro cúbico, porque era un volumen que se podría manejar, y así las fuimos acopiando a lo largo de los patios de la obra, planteando de qué modo sería el más conveniente para hacer la extracción de ese escombro. Se sacaron casi 400 sacas, se utilizaron, o sea que eran un volumen de escombro bastante importante, que tanto a nivel de trabajo de personas como material era imposible sacarlo. Bueno, imposible no hay nada, pero nivel de coste material, coste... En las primeras intervenciones de 2007, que se hizo precisamente la rehabilitación de las cubiertas, se realizaba con un dumper de pequeñas dimensiones, de tal manera que pudiera caber por el túnel de acceso de la calle Pilares o Severo Catalino. Y un operario que se pasó durante toda la obra primera continuamente bajando por las escaleras, bajaba material y subía escombro, bajaba así permanentemente. Eso hoy en día los costes se disparan. Lo que en principio iba a ser una actuación de unos 50 metros cuadrados se convirtió, al descubrir todo el material de cubrición, en una necesidad de intervención integral en todas las cubiertas, con lo cual el material generado de la demolición pues prácticamente se multiplicaba por 4. Pero bueno, para eso está el ingenio de la mente humana, y lo que hizo tanto la empresa como los técnicos del consorcio fue empezar a buscar mecanismos y soluciones. Los problemas de accesibilidad de este inmueble son evidentes, solo se puede acceder a través de distintos tramos de escaleras, y fue utilizar la técnica, utilizar esos helicópteros, esas tirolinas para el desembarco de materiales que eran necesarios para trabajar en la iglesia de San Miguel, y con mucha imaginación. Fue algo novedoso en la ciudad. Con el fin de poder meter materiales de una forma más cómoda, se nos ocurrió la instalación de una tirolina, una pequeña tirolina, que venía desde la calle Torres Mena, del número 1, hasta la torre de la iglesia. Ello nos permitía poder meter paquetes de tejas, pero en muy pequeñas cantidades. Incluso sacos de material, pero de uno en uno, claro, no podíamos sobrecargarla en exceso. Las vigas todo fueron manual, o sea, se dejaron allí encima del andamio, allí tuvimos allí un montón de gente, pues para, como si fuera un paso de Semana Santa, allí todas las vigas pues se pasaron justamente de la Plaza Mayor hasta la calle de Armas, justamente enfrente de la iglesia, y allí ya colocamos un andamio para llegar a la cubierta. Se generó muchísima cantidad de escombro. Entonces todo eso lo íbamos acopiando en la obra. Esta gran cantidad lo que motiva es que empecemos a pensar o a plantearse el consorcio cómo trasladar ese escombro a un sitio donde pueda llegar un camión y poderlo trasladar al vertedero. Una reunión que tuvimos en el consorcio, el gerente plantea la opción de utilizar algún medio aéreo. Nosotros pues en principio pues lo tomamos un poco en broma, pensando que claro, que aquello podría ser tan caro que podía no estar a nuestro alcance. Puede parecer que es muy pretencioso, pero al final salió muy barato. Comparativamente, que si pensamos en sacarlas a mano, bueno, pues no sé cuánto tiempo habríamos tardado. Y en una mañana se pudieron sacar todos los escombros de la iglesia de San Miguel. De otra manera, pues hubiera sido, aparte de más tiempo, más deterioro del pavimento al subir, como decía, el dumper o cualquier maquinaria por la calle. 200 caminos de subir y bajar de un remonte por las escaleras hasta llegar a la Plaza Mayor, más luego el transporte desde la Plaza Mayor a algún sitio de vertido. Total, aquello era muy caro, muy laborioso, muy largo en el tiempo, y analizando bien el coste de un helicóptero, pues nos dimos cuenta de que era el método desde luego más rápido y más sencillo, y también con creces el más barato. Algo novedoso y algo que el consorcio de la ciudad de Cuenca, en Cuenca Ciudad, pues fue pionero en ese planteamiento. Había medidas de seguridad, vuelos control previamente, ver cómo estaban todas las cubiertas del entorno de la iglesia. Y la coordinación de todos los agentes intervinientes, incluyendo el ayuntamiento, bomberos, todos los cuerpos de seguridad, para prevenir cualquier imprevisto, y que, bueno, pues al fin y al cabo era la primera vez que lo hacíamos, y se tomaron todas las cautelas y todas las medidas de seguridad.
Básicamente, primero la fase de estudio, saber exactamente el tipo de carga que vamos a llevar, los pesos, el desnivel, la distancia que hay entre el sitio de carga y el sitio de acopio del material, para luego estipular un poco cómo va a ser el trabajo, dónde vamos a dejar la furgoneta para poder repostar y dónde vamos a hacer todas las maniobras de enganche y desenganche. Luego, una vez estudiado el trabajo, pues se hace el procedimiento de seguridad, de estudiar bien la zona, que nunca haya gente en la senda o debajo de la carga del helicóptero, y intentar hacer una ruta a la que llamamos rotación lo más corta posible, sin interferir, sin sobrevolar por encima de núcleos urbanos y sin sobrevolar agrupaciones de gente. Hicimos un protocolo de seguridad, hicimos reuniones anteriores con ayuntamiento, con bombero, con policía local, y entonces todo lo que es calle Pilares se cerró, toda la zona del acceso al San Miguel se cerró, toda la zona de subida a las Angustias también se cerró, y toda la zona de abajo del parque fluvial de acceso al restaurante también ahí se cerró con personal propio nuestro. Gran parte del éxito fue la preparación de las sacas, porque las hicimos dobles, las pusimos dobles, después también estuvimos 2 días antes, pues todo lo que es donde era el enganche, reforzarlo todo para no tener ningún tipo de problemas, hacer escombro, claro, yo tenía el miedo de que las timas se rajaran lo que eran, porque claro, era todo rasillón y teja, y entonces gracias a Dios con esa preparación inicial que fue reforzar absolutamente todas las sacas, pues yo creo que fue el éxito total también, porque no tuvimos ningún tipo de problemas con el helicóptero en el transporte. Sí, para la adaptación del nuevo uso del edificio, pues no, ha habido que hacer una serie, ha habido que tener sobre todo una serie de precauciones. Creo que ha sido acertada la conjunción en que la fase de rehabilitación, que era necesaria, estructural, etcétera, como ha coincidido con la implantación del sistema de videomapping, el poder dotar de ese acondicionamiento para el sistema de representación de vídeo y sonido que demandaba la Junta de Comunidades o la Fundación Impulsa, con una ampliación de la instalación eléctrica, y también para finalizar la intervención de restauración o rehabilitación, un acondicionamiento interior tanto como decía, de paredes y techos. Esto conllevaba también un acabado final de pintura que hubo que coordinar sobre todo con tonos y colores, con la proyección del videomapping, que lo que demandaban era tonos claros. Fue un poco una decisión forzada el que había que elegir un tipo de colores neutros para poder tener esa proyección y que quede bien. Y eso nos ha permitido, yo creo, que darle un plus de valor a la iglesia que a priori no teníamos previsto. Y yo creo que se le ha dotado de más seriedad. Bueno, y todos los aparatos de proyección, de iluminación, de sonido, todo eso con un edificio que es bien de interés cultural, con categoría de monumento, es decir, con la máxima protección que otorga la legislación de patrimonio, y claro, por cualquier lado no puede estar lleno de cables y de tubos. Se buscan siempre espacios ocultos por donde llevar mangueras, llevar cable, llevar cableado, para que, como decía, ese carácter de la iglesia pues no se pierda, y sobre todo pues ese carácter de bien de interés cultural. Y por supuesto permanentes consultas al Servicio de Cultura de la Consejería, que son, digamos, ahora los garantes o vigilantes de que se conserva el patrimonio. Una de las premisas era que el uso tenía que ser compartido, con lo cual no se viera afectado, y que un concierto de la Semana de Música Religiosa pues se pudiera incluso celebrar incluso mejor, porque yo creo que también se ha mejorado esa tecnología de sonido. Devolverlo de una forma fundamental a los conquenses para que la podamos disfrutar, y también a los visitantes, a todos los turistas
que llegan a la ciudad de Cuenca. Volverlo a lo público para que no esté solo acotado en el tiempo en la realización de ciertos eventos, sino que abrirlo a toda la ciudadanía y también a todos los turistas que llegan a la ciudad de Cuenca. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Esta motivación pivota en torno a una doble vertiente que ha ido a confluir en un fin único que se llama Luz Cuenca. Por un lado, por supuesto y fundamental, la recuperación de esta preciosa iglesia de San Miguel, convertir esta iglesia en lo que ahora mismo estamos viendo, una maravillosa infraestructura preciosa para el disfrute de todos los ciudadanos, de todos los visitantes, y ha conseguido algo para nosotros muy importante, que es dotar a nuestra ciudad de un recurso cultural y turístico de primer orden, y esa es la segunda vertiente, la segunda motivación, precisamente esa. Es un recurso importantísimo y queremos poner en valor más aspectos de lo que tiene esta iglesia. Y es verdad que ha habido una inversión importantísima del Consorcio de la Ciudad de Cuenca y también de la Fundación Impulsa, cifrada en 1,1 millones de euros, entre lo que ha sido la rehabilitación y también la puesta de este espectáculo de videomapping. Tenemos que tener en cuenta que la alineación, tanto institucional como política, de la que ahora mismo disfruta afortunadamente la ciudad de Cuenca, ha sido fundamental. Pensemos que este proyecto de Luz Cuenca ha supuesto una inversión de 1,1 millón de euros. Gran parte de esta inversión ha sido acometida por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca, pero ese presupuesto hay que ejecutarlo siempre a través de un consenso. Y ahí es donde nosotros ponemos énfasis en la importancia que tiene pues, que todas las administraciones estemos alineadas, y gracias a eso han salido a la luz y se han llevado a cabo proyectos como ha sido Luz Cuenca. Siempre nos centramos en el lado del Huécar y queremos pues volcar también el turismo al lado del Júcar, que tiene unas magníficas vistas. Tenemos todas las balconadas del entorno de la iglesia de San Miguel, con todas las callejuelas también y ese entramado de escaleras, y cómo los turistas y los vecinos de Cuenca vuelven otra vez a la iglesia de San Miguel y disfrutan pues, del entorno privilegiado de esta atalaya sobre el lado del Júcar, y también pues, ver la arquitectura de esta iglesia. Gracias a su exclusividad, gracias a su originalidad, he creado el profeso para este lugar y para esta iglesia. Además tiene una particularidad que es muy importante y que lo hace más especial todavía si cabe, y es que es la primera vez que se proyecta sobre una superficie abovedada, y eso lo hace único, y cualquier persona que quiera ver una proyección así tiene que venir aquí, a Cuenca. Ver en las cúpulas de forma curva todo lo que son las imágenes que se proyectan, y ha sido algo innovador y novedoso. La verdad que la gente que viene a verla se queda maravillado de ver cómo esas cascadas de luz pues, se acoplan perfectamente a lo que es el cañón de la iglesia, y que ha sido una novedad en la ciudad de Cuenca. Sin duda va a ser un instrumento más, un apoyo más muy importante y determinante para ayudar al incremento de visitantes y del turismo a nuestra ciudad. Bueno, Luz Cuenca es una experiencia multisensorial, es una experiencia inmersiva aquí en el edificio de San Miguel, en la antigua iglesia de San Miguel, y pretende ser una experiencia que despierte sensaciones y emociones en las y los visitantes. Esto es un espectáculo creado desde Cuenca para el mundo. Creemos que es un espectáculo totalmente plural, una expresión artística, por lo tanto hay cabida para todos y para todas. Pretende ser un poco una ventana promocional de la ciudad, del folclore y de la cultura típica de esta tierra, pero como digo, al final es una expresión por momentos también abstracta, de libre interpretación, y que pretende jugar, conectar. Hay todo un juego de conexión entre el edificio y los visitantes, las visitantes. Bueno, la adaptación básicamente es total, es 100%, es decir, el espectáculo está concebido para ser desarrollado en este lugar. ¿No? Es imposible traspolar o digamos, trascender, reservarnos este espectáculo a otro sitio. Este espectáculo está creado pura y exclusivamente para desarrollarse aquí, en este edificio, en el edificio de San Miguel. Por lo tanto, hemos tenido que crear unos contenidos que se adaptan exactamente a la arquitectura de este edificio. De hecho, hemos creado un modelo 3D del edificio, hemos escaneado el edificio, hemos creado un modelo 3D, y todos los contenidos audiovisuales
se adaptan a esta arquitectura. Por lo tanto, es adaptación total. Y bueno, esto ha supuesto muchas dificultades o retos. Por empezar, aquí se ha realizado una obra de adaptación, se ha hecho una ampliación eléctrica, se ha hecho una recuperación del edificio porque había diferentes problemas de humedades y de estructura que hubo que sanear. Y luego tuvimos que hacer una instalación técnica bastante compleja de sonido envolvente digital, de proyección láser, respetando absolutamente la arquitectura y el patrimonio. Por lo tanto, hemos tenido que trabajar muy de cerca con el consorcio de la ciudad de Cuenca, con el ayuntamiento de Cuenca, con la Junta de Comunidades, por supuesto, y con la Fundación Impulsa, que es la que dirige de alguna manera todo lo que se está haciendo aquí. Hoy en día hay muy pocos espectáculos en el mundo que se estén realizando como una instalación permanente dentro de un templo o de un edificio desacralizado, como es en este caso. En España creo que a día de hoy es el único. Por lo tanto, bueno, es un desafío muy grande, pero creo que los resultados están superando incluso las expectativas que teníamos.